En 1968, el director George A. Romero lanzó una película independiente que cambió para siempre el terror. Se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, filmada en blanco y negro, con actores desconocidos y un presupuesto mínimo, parecía destinada al olvido, pero desde su primer fotograma, algo se sintió distinto. No era solo una película, era un espejo roto de la sociedad, un eco de miedos profundos, una advertencia sin voz clara. Los muertos no descansaban, y los vivos, ya no eran del todo humanos. El argumento era simple: un grupo de personas atrapadas en una casa mientras hordas de cadáveres reanimados los rodean. Pero bajo esa superficie, algo más se movía, una crítica velada, una sombra cultural que no se detenía en la pantalla. Y así, comenzó la leyenda, no solo de una película, sino de una noche que nunca terminó del todo, porque desde entonces, los muertos ya no se entierran solos. La película fue grabada en Pensilvania, usando locaciones reales y aprovechando al máximo la oscuridad natural. No había sets costosos ni efectos digitales, solo cámaras, humo y cuerpos en movimiento. Lo que se veía era tangible, lo que se sentía, aún más. George Romero no buscaba el susto fácil, quería incomodar, y lo logró desde la elección del protagonista, un hombre afroamericano en una época donde eso rompía moldes. Dwayne Jones no solo lideraba la historia, sino también una representación que alteraba la norma social. El ambiente durante el rodaje era denso, el frío real, la tensión entre actores era genuina. Muchos de los extras que hacían de zombies eran voluntarios, vecinos, amigos del equipo. Algunos volvían al día siguiente por puro terror adictivo. No había maquillaje complejo, solo ceniza, pintura blanca y movimientos lentos. Pero ese minimalismo se convirtió en fuerza, porque cuanto menos mostraba el zombie, más lo proyectaba la mente del espectador. La Noche de los Muertos Vivientes no hablaba solo de monstruos, hablaba del caos, de la desconfianza, de la ruptura de los lazos sociales ante la amenaza exterior. La casa no era refugio, era campo de batalla, y lo peor no estaba afuera, sino adentro. Los personajes discuten, se sabotean, se traicionan, el miedo los transforma, la tensión racial, la división generacional, la violencia armada, todo estaba allí, camuflado entre mordiscos y puertas cerradas con clavos. Y cuando el final llega, no hay redención, el héroe no sobrevive, el caos no se resuelve, solo queda una pregunta abierta: ¿quién es realmente el monstruo, el que muerde, o el que dispara sin preguntar? Romero puso un espejo frente a una nación fracturada, y el reflejo fue más terrorífico que cualquier criatura. La película fue prohibida, censurada, ignorada por los grandes estudios, pero el boca a boca la convirtió en leyenda. Se convirtió en símbolo underground, en referencia obligada, en la semilla de todo el cine zombie moderno. Muchos espectadores salían del cine en silencio, otros con lágrimas, algunos con furia, porque no esperaban ver algo que los interpelara tan profundamente. Lo que pensaban sería una película de sustos, se convirtió en un llamado a mirar hacia adentro. El cine de terror cambió para siempre. Los zombies dejaron de ser simples marionetas del vudú. Ahora eran el resultado de una sociedad en ruinas, de una humanidad que se devora a sí misma. Desde universidades hasta movimientos de protesta, la película fue analizada, reinterpretada y reapropiada. Incluso décadas después, sigue proyectándose en festivales y centros culturales, no solo como cine de culto, sino como documento social. Y desde entonces, cada película de muertos vivientes no es solo una historia, es una advertencia. Uno de los elementos más inquietantes de la película es el uso de la televisión y la radio, las noticias que se oyen, las imágenes que se ven, la confusión en los mensajes. Todo crea un clima de desinformación. Romero entendió algo clave: el miedo se amplifica cuando no sabes en qué creer, cuando la fuente de seguridad, el medio de comunicación, se vuelve caótica. Esa sensación se replicaría años después en crisis reales. Incluso hoy, la forma en que la película presenta los boletines noticiosos sigue siendo escalofriante, porque suena real, porque podría pasar, porque ya ha pasado.
Esa atmósfera de incertidumbre convirtió a los medios de comunicación en un personaje más, y lo que debería brindar claridad, se vuelve un arma de confusión masiva, y porque en medio del horror, la única constante era la duda, nadie tenía control, ni siquiera los que hablaban frente a las cámaras. Romero nunca explicó el origen del apocalipsis, nunca hubo un virus claro, ni una maldición, ni un castigo divino, solo cadáveres que vuelven, y esa ambigüedad fue intencional, porque el verdadero contagio no era biológico, era narrativo, era la propagación del miedo, de la sospecha, de la deshumanización. Cada muerto que caminaba era un símbolo más de lo que la civilización ya no podía sostener. La infección era psicológica, y se transmitía por las miradas, por los gritos, por los disparos fallidos. Lo que mataba no era la mordida, era el pánico. Ese vacío en la explicación abría la puerta a todo tipo de interpretaciones. Cada espectador llenaba el hueco con sus propios temores, lo cual convirtió a la historia en algo vivo, adaptable, inacabado, y por eso la película no termina, se apaga, como un noticiero sin cierre, como una alerta que nunca se desactiva. Tras su estreno, la película inspiró secuelas, remakes, estudios académicos, movimientos culturales. Se convirtió en objeto de análisis en universidades, y en ritual de iniciación para cualquier amante del terror. George Romero se convirtió en leyenda, y con él, la figura del zombi como metáfora social. Cada nueva versión adaptaba el miedo a su época, consumismo, pandemia, colapso ecológico. Siempre hay una nueva razón para que los muertos se levanten. Pero la noche de los muertos vivientes sigue siendo el punto cero, la semilla negra, el origen de un terror que se adapta, que muta, que nunca muere del todo. La influencia se extiende más allá del cine, literatura, videojuegos, cómics, incluso música. Todos han bebido de la estética y la simbología que Romero inmortalizó. Su eco es transversal y permanente, y que, como sus criaturas, siempre encuentra forma de volver a caminar. A lo largo de los años, han surgido relatos extraños relacionados con la película, actores que soñaron con escenas antes de filmarlas, extras que desaparecieron sin dejar rastro, equipos que fallaban en los rodajes nocturnos sin explicación lógica. Incluso hay quienes aseguran que ciertos fragmentos del guión parecían haber sido escritos por más de una mano, como si algo más hubiera influido, como si la historia no solo estuviera inspirada, sino susurrada desde otro plano. Nadie ha podido demostrar nada, pero las coincidencias se acumulan, y el mito crece, porque cuando la ficción se siente demasiado real, las fronteras se disuelven. Con el tiempo, algunos han documentado comportamientos extraños en quienes estudian la película de forma obsesiva, teóricos que desaparecen del ámbito público, aficionados que aseguran haber tenido visiones, voces en grabaciones, archivos dañados sin explicación. Y entonces ya no hablamos de cine, hablamos de algo que despierta cuando la luz baja. Desde Romero, el zombi ha mutado en 1000 formas, pero todas mantienen un núcleo común: la pérdida de identidad, el olvido, el retorno sin alma, y eso asusta más que cualquier monstruo con garras, porque en el fondo, el miedo no es a morir, es a regresar sin propósito, a convertirse en multitud sin rostro, a caminar por siempre sin saber por qué. El zombi es la personificación del vacío, del sistema que no se detiene aunque esté muerto, del cuerpo que consume sin razón, del humano que ya no elige, solo obedece, y cada vez que lo vemos en pantalla, algo en nosotros tiembla, porque intuimos que no está tan lejos de lo real, que la rutina, la alienación, el consumo sin sentido, ya son formas de zombificación, y en ese espejo oscuro, muchos prefieren no mirar demasiado tiempo. Han pasado más de 50 años desde su estreno, y sin embargo, la noche sigue, en cada remake, en cada análisis, en cada sueño donde la multitud avanza sin detenerse, porque La Noche de los Muertos Vivientes no fue una película, fue un presagio, un eco que sigue resonando, un umbral que, una vez cruzado, no se puede cerrar, y quizás por eso seguimos volviendo a ella, para comprobar que aún sentimos,
para recordar que no somos parte de esa masa errante, o para preguntarnos si ya lo somos. Cada generación encuentra su propia pesadilla en ella, y mientras existan sociedades en crisis, mientras el miedo al colapso siga presente, los muertos nunca dejarán de levantarse. Has cruzado el umbral silente, acompáñanos al corazón de cada historia donde el miedo no es ficción, sino reflejo. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.